En 1936, este edificio se convirtió en escenario de uno de los proyectos educativos más bonitos realizados durante la Segunda República en guerra. Jóvenes de extracción obrera estudiaron y se formaron para ingresar en el Instituto Obrero de Valencia y el Instituto Luis Vives. Aquí, con una educación activa, ellas se estaban formando para cambiar la sociedad en clave igualitaria. Además, disfrutaban de un ambiente culto donde la música era parte esencial de su educación. En 1937, el grupo femenino de la Residencia de Estudiantes abrió una segunda casa y lo hizo aquí, en la calle de la Paz 42. Aquí disfrutaron de una educación avanzada alumnas de la Universidad de Valencia, dirigidas por un grupo de profesoras extraordinarias que llevaban a cabo el proyecto. En este proyecto educativo tenemos mujeres de gran calidad intelectual y humana. Tanto es así que yo califico este edificio como patrimonio intelectual de las mujeres.